part of Los Polinesios with my siblings. We create digital content for internet. I'm from Mexico and that's the reason I'm going to speak Spanish in this video. So turn off the subtitles and enjoy it. Primero quiero que me conozcan un poco. Yo tengo 25 años, me dedico a crear contenido desde hace 8 años y estudié la carrera de ingeniería en transporte. Aunque no me dediqué totalmente a ella, ahora lo que yo hago es contenido para internet. Muchas personas cuando eres pequeña te preguntan quién es tu role model, quién es tu ejemplo a seguir o quién es tu ídolo con el que vas y dices quiero ser como esta persona. Les voy a platicar un poquito lo que pasaba en mi caso. Cuando yo tenía más o menos la edad de 10, 12 años, yo lo que hice fue visualizar a la Karen del futuro. Me usé a mí misma como un role model y claro que tomé cosas de gente que me inspiraba, mujeres que decía, wow, yo quiero ser como esta mujer, quiero tener el carácter de esta mujer, quiero tener la presencia de esta mujer, quiero tener los estudios de esta mujer. Y entonces junté lo que más me inspiraba de estas mujeres e hice un role model conmigo misma, o sea, la Karen del futuro. Esto fue en mi caso, pero ustedes pueden tomar a cualquier chica que les inspire realmente y que digan, así es como yo quiero verme. Porque hay tantas personas ahorita que pueden ser unos ejemplos a seguir que no son tan buenos. Es importante que cuando tú escojas a tu role model sea realmente como tú quieres ser, que tengan los valores que tú quieres, las características que tú quieres tener. Esto me ayudó muchísimo a tomar las decisiones correctas en los siguientes años de mi vida. Por ejemplo, cuando yo terminaba la secundaria, era el momento en el que yo tenía que decidir si irme por el panorama de preparatoria normal o con una carrera técnica. Al yo saber cuál era la Karen en la que yo me quería convertir, pues me decidí por la preparatoria con especialidad, así que la tomé. No fue lo que yo esperaba realmente porque los conocimientos que me dieron fueron muy básicos, pero me ayudó muchísimo a poder definir qué era lo que no quería hacer. Entonces, cuando yo me di cuenta en esta preparatoria que yo estudié administración de empresas turísticas, me di cuenta que yo no quería ir por ese camino, que yo no quería la administración y el turismo tampoco. Entonces, en el momento que terminé mi preparatoria, llega el momento de decidir cuál iba a ser mi universidad. Estaba acostumbrada a tener materias sociales y administrativas y yo quería un reto mucho más grande, entonces me fui por una ingeniería. En este caso fue la ingeniería en transporte. Entré a una de las escuelas mucho más competitivas aquí en México y la verdad que yo siempre he sido como muy constante y muy disciplinada, pero esto ha sido gracias a mis estudios y a mi mamá, que mi mamá es profesora. Entonces mi mamá literal era mi profesora y mi madre al mismo tiempo. Ella me educó de esa manera, entonces me hizo muy disciplinada al momento de estudiar. Por eso es que yo pude sobresalir mucho en mi carrera y también en mi preparatoria y secundaria. Yo creo que la educación es vital para una niña porque esto te va a ayudar a tener conocimientos mucho más específicos y te da un panorama mucho más general de lo que tú quieres lograr en un futuro. Además que yo creo que el conocimiento es poder y no debería de estar limitado a ninguna persona. También lo que es muy importante es que el estudiar un grado mucho más alto, o sea, llegar hasta la universidad, si tú quieres dar una propuesta sobre algo en tu comunidad, en tu trabajo o en algún lugar en donde tú estés enfocada, es importante saber argumentar las cosas. Y la escuela te enseña esto, te enseña a argumentar de una forma mucho más general para que tú puedas dar tu idea o dar soluciones a los problemas que tiene tu comunidad. Por eso yo creo que la universidad te ayuda mucho a la disciplina, también te ayuda a madurar y te ayuda a tener un conocimiento mucho más específico. Por ejemplo, yo soy una persona en pro del conocimiento empírico porque yo creo que el conocimiento empírico es uno de los más valiosos porque es un conocimiento que entra por muchas partes. Entra por la memoria de tu cuerpo, entra por la experiencia y entonces esto va creándote inteligencia y no solamente es un conocimiento que lo lees y ya está, sino lo practicas. Y creo que es muy importante tener un equilibrio entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El conocimiento científico te va a ayudar a acomodarte en cualquier órgano o cualquier institución que quieras entrar a trabajar o quieras estar participando, porque ahí son como esquemas mucho más cuadrados, entonces eso te va a ayudar muchísimo y el empírico te va a abrir las puertas. Así que a grandes rasgos creo que la educación no debe de estar limitada a ninguna persona sin importar su género, su religión ni su cultura. Así que chicas,
niñas que me estén escuchando, de verdad atrévanse a romper estos esquemas que hay en sus culturas. Si ustedes quieren aprender algo, háganlo. Si ustedes quieren ser como alguien, luchen por eso. Crean en sus ideales y no permitan que nadie les diga lo contrario. Yo los quiero muchísimo a todos, de verdad muchas gracias por dejarme participar en este canal. Yo soy Karen Polinesia y yo los quiero muchísimo. Bye.